Listo. Bien. So, Lo que estamos haciendo ahora entonces es, estuvimos hablando, para que no me estaría funcionando ahí. Estuvimos hablando un poco ahora, estamos entrando en todo lo que es la importancia de las temporalidades menores y bueno, qué es lo que buscamos y qué información vamos a enfocarnos en temporalidades menores, ¿no? Básicamente cuando hablamos de temporalidades menores vamos a hablar de M15, M5, M1, bien, vamos a hacer el juego de estas tres. Y bueno, estuvimos viendo que lo que vamos a hacer, o sea, lo que hacemos es básicamente las temporalidades menores, lo que vamos a hacer es usarlas para confirmaciones de entradas, ¿ok? Existen dos tipos de confirmaciones de entrada, que las vamos a ver después, yo ya se las comento. Una es una confirmación de entrada en reversión y otra es confirmación de entrada en continuidad. Reversión de tendencia y continuidad de tendencias. Bien, son los dos tipos de entrada donde vamos a buscar confirmaciones. ¿Está? Estuvimos viendo que básicamente, vamos a TradingView antes de arrancar con esto. Lo que estuvimos básicamente viendo, imagínense que, bueno, esto es M5, ¿ok? En una tendencia bajista, me hizo un mínimo, me hizo un máximo, bien, hizo un mínimo y luego hizo un máximo más alto que el otro, es decir, hizo un rompimiento, ¿ok? Acá vamos a ver la estructura, este tema está recontravisto, pero lo que nosotros queremos ver ahora dentro de lo que son las zonas de reacciones en temporalidades menores es analizar este movimiento, ¿ok? Este movimiento. ¿Listo? O sea, esto que debería ser un retroceso, hizo un rompimiento, hizo un choch, un posible cambio de tendencia, lo que vamos a hacer es analizar, ¿tá? Este movimiento. Importante que el rompimiento de M5 sea con cuerpo, ¿ok? Con cuerpo de vela. En M1, en M1, bien, es válido quizás una mecha, ¿tá? Ahora, eso lo vamos a ver después igual. Después yo les voy a enseñar bien el tema de velas, porque en realidad en M1 lo ideal es que pase esto. Si esto es M1 y hace un rompimiento en M1, ¿ok? Que rompa dos height. En este caso, dos height en una tendencia bajista o dos low en una tendencia alcista, ¿ok? Es decir, que haga este rompimiento. Si acá me deja una mecha, bueno, es válido el rompimiento. Si cierra con mecha, ¿no? Es válido el rompimiento en M1. En M5 lo que vamos a buscar es el rompimiento de solamente un height con cuerpo, ¿ok? Eso es un ejemplo de una tendencia bajista, pongamos un ejemplo de una tendencia alcista, ¿ok? Tenemos esto, tenemos un alto, un mínimo, un alto y nos hace un rompimiento de mínimo, acá. Entonces en este caso donde tenemos que analizar es en esto, que pasa a ser, debería ser un retroceso y pasa a ser un impulso, ¿ok? Vamos a analizar acá, esto y esto. ¿Qué tenemos que ver? Zonas donde va a reaccionar, o sea, esto va a tener un retroceso, una corrección, y va a tener una nueva reacción donde irá a formar o un impulso mayor, un retroceso mayor, eso va a depender mucho de la estructura, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Vamos a buscar patrones de vela o zonas de desequilibrio del precio, zonas de ineficiencia, como son el caso de ¿cómo es? Los imbalances, de las brechas, ¿bien? O zonas sin arbitrar, sistema arbitrario, que es lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Sistema arbitrario también debemos de observarlo, y eso es a nivel de vela, ¿está? Acá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a marcar esas zonas, ¿bien? Vamos a marcar esas zonas en esa temporalidad y ahí va a estar nuestro punto de entrada. Bien, en el open, en este caso no es en el middle, ¿está? Porque temporalidades muy chicas. En el open de la zona, inclusive podemos ponerlo un poquito más arriba para no hacer tacaño y que no se nos vaya. En el open de la zona, bien, vamos a poner nuestro punto de entrada, stop loss en zona de invalidación. Bien, se supone que si esto es un impulso, no debería de pasar este mínimo, ¿está? Y lo que buscamos es este movimiento futuro. Bien, ese movimiento futuro, ¿está? Este movimiento puede tener varios impulsos y retrocesos en M5, formando en una temporalidad mayor o un impulso o un retroceso dependiendo de la estructura, ¿ok? Lo mismo acá, vamos a buscar
una zona donde va a estar nuestro punto de entrada. Bien, donde va a estar nuestro punto de entrada. Punto de entrada con el stop loss en zona de invalidación, donde lo que vamos a buscar es el final del retroceso de M5, vamos a ponerlo en negro, el final del retroceso en M5 y un impulso. ¿Está? Lo mismo, este movimiento puede tener en M5, bien, un par de impulsos con sus retrocesos, va a depender mucho de la estructura y de lo que haya a la izquierda, de liquidez y de un montón de cosas, ¿tá? Para fundamentar el TP, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora estamos viendo solamente punto de entrada y stop loss en zonas de invalidación. Bien, esto es lo que vamos a hacer, ¿está? Así que vamos a aprender entonces qué es el sistema arbitrario. ¿Qué es el sistema arbitrario? ¿Qué es el sistema arbitrario? Tenemos zonas de posible entry. ¿Qué es el sistema arbitrario? Bien, sistema arbitrario. Bien, volvamos de vuelta a los conceptos básicos, bien, que tuvimos viendo en el módulo 1, donde decíamos que para cada comprador siempre debe haber un vendedor y para cada vendedor siempre debe haber un comprador, ¿ok? Esto es lo que vamos a ver con el sistema arbitrario. Esto es lo que nos dice el sistema arbitrario. ¿Ok? En un movimiento, bien, si realmente hay un equilibrio y están los compradores y los vendedores. ¿Ah? Si ese movimiento es un movimiento sano y equilibrado. ¿Listo? Si es sano y equilibrado, vamos bárbaro. Si es sano y equilibrado, vamos bárbaro. Si es sano y equilibrado, vamos bárbaro. Y si llega a haber alguna ineficiencia, ahí es donde vamos a poner alerta. ¿Bien? Ahora, cuando tenemos un mercado, vamos a dar un ejemplo. Acá no ahí dice, cuando tenemos un mercado bajista, básicamente nos dice que hay más interés vendedor, ¿bien? O sea, cuando tenemos una tendencia bajista, ¿tá? Que el precio comienza a bajar, que el activo comienza a bajar, lo que nos está diciendo el mercado es, bueno, mira, hay más interés vendedor. O sea, deshacerse de sus posiciones, se están deshaciendo de las posiciones. ¿Bien? Pero siempre los compradores deben de estar. O sea que va a haber un interés vendedor, es decir, se está ofertando, pero dentro de esas ventas que se están haciendo, tienen que aparecer algunos compradores. La fuerza en sí es vendedora, pero tiene que aparecer algunos compradores. Y viceversa, cuando tenemos un mercado alcista, quiere decir que hay mucha demanda, se está demandando el activo, el precio comienza a subir. En sí, en general, hay interés comprador, pero en ese interés comprador tiene que haber vendedores. Tiene que estar los que están vendiendo para los compradores, ¿ok? Es decir, que el activo no queda libre. Siempre está en manos de uno u otro. ¿Bien? A esto llamamos un mercado sano y equilibrado. Ahora, una forma de detectar una ineficiencia en el mercado a nivel de velas japonesas es a través del sistema arbitrario. El sistema arbitrario, bien, lo vamos a ver en temporalidades de M1, es donde más claro lo ven. Es la temporalidad más chica. Es donde más claro lo van a ver si verdaderamente ese movimiento o ese impulso es un impulso sano, equilibrado, que el precio no tiene por qué volver. Recuerden que cuando hay ineficiencia es porque no hay un equilibrio, ¿tá? ¿Se acuerdan de imbalances? Bien, esto más o menos muy parecido. Bien, el mercado tiene que ir a equilibrar. ¿Listo? Entonces, en M1, el sistema arbitrario lo vamos a observar en M1. ¿Listo? En M5 podés observarlo, ¿sí? Podemos ver podemos ver ¿sí? Una vela sin arbitrar, que ahora van a entender qué es. Podemos ver una vela sin arbitrar en M5, pero recuerden que una vela de M5 está compuesta por 5 velas de M1, y quizás de esas 5 velas hay 3 que están arbitradas y están equilibradas y 2 no. Entonces, algo que yo les dije al principio es las temporalidades más chicas nos dejan más información, pero las temporalidades grandes son muy importantes porque nos dan otro tipo de información. O sea, las temporalidades más, cuando voy más chico es más a detalle. Y el sistema arbitrario justamente es ese pequeño detalle. ¿Bien? Movimientos arbitrarios es cuando la mecha, esto es un movimiento arbitrario, ahora lo van a visualizar, pero se lo explico. Un movimiento arbitrario es cuando la mecha de la vela siguiente, la última que se formó, mitigó o llegó o alcanzó el medio de la vela anterior. Eso es un equilibrio. Es decir, hay una mecha que llegó al medio de la vela anterior. Si tenemos una vela sin que haya sido mitigada,
su middle, su medio, tenemos una ineficiencia, es decir, ausencia de compradores o vendedores según sea el movimiento por el cual el mercado volverá a ese punto, ya que estos van a aparecer en el futuro, sí o sí en el futuro van a aparecer. ¿A qué hago referencia con esto? A esto. Bien, imaginemos que tenemos una tendencia alcista, bien, tenemos una tendencia alcista, esas son velitas japonesas, ¿tá? Voy a hacer un par en M1, bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vimos en el módulo 1, recuerdan que nosotros cuando vimos velas japonesas dijimos, bueno, las velas japonesas tienen una temporalidad, estuvimos hablando de las temporalidades, abren en tiempo real en X tiempo y bueno, si es de 5 minutos, pasados 5 minutos es el registro de las transacciones que hubieron en 5 minutos, ¿verdad? Y decíamos, bueno, vamos a hacer un ejemplo de un minuto. Bueno, abrió un minuto y compraron, vendieron $1.000.000, hizo esto y quedó rojo. Compraron $1.000.000, quedó en el mismo punto. Compraron $1.000.000, compraron $2.000.000, compraron $3.000.000, cerró el minuto, ¿ok? Y nos quedamos con una vela así, ¿verdad? Habíamos hablado de eso. Entonces, ahí está el juego de compradores y vendedores. Una vela, un equilibrio en el mercado y arbitrado y decir, bueno, acá compraron. ¿Dónde están los vendedores? ¿Dónde están los vendedores? Que entre comillas, vendieron a estos compradores. Efectivamente, y no quedó activo libre en esta mecha. ¿Ok? En esta mecha. Es decir, que si yo tengo una vela y la siguiente vela me deja una mecha que alcance el middle de la vela o lo más cerca, no tiene que ser bien al medio. Equilibrio perfecto es el medio, pero puede estar un poquito más arriba, pero tiene una mecha que alcanza al medio o muy cerca del medio, quiere decir que esto está equilibrado. Hay un equilibrio en el mercado. ¿Ok? Siguiente vela, esto. ¿Tá? O lo más cerca. Hay un equilibrio en el mercado. Ahora, si viene y hay una vela que hace esto y la siguiente hace esto, bien, y hagamos un ejemplo que esta sí se equilibró y para arriba hay más velas, acá tenemos una ineficiencia en el mercado. Es decir, acá compraron, pero no han aparecido vendedores. Ahí quedó activo libre. Esto es una vela sin arbitrar, sin equilibrar. Es una ineficiencia. ¿Qué va a ser el precio? El precio puede subir 2 o 3 velas, pero va a bajar, va a equilibrar y va a seguir. ¿Ah? Y va a seguir. Es arbitraje, es equilibrio en el mercado. Esto es una bomba. Cuando vayan al detalle es brutal. Bien. Lo mismo para el caso de un caso de velas bajistas. ¿Ok? Velas bajistas, básicamente, siempre el mercado corre de izquierda a derecha. La siguiente vela tiene que tener una mecha al medio de la vela anterior. ¿Está? O lo más cerca de la vela. Ahí está equilibrado. Si tengo otro movimiento que hace así y hace así, ¿ok? Ahí está equilibrado. Bien. O sea que el precio no tiene por qué volver ahí. Ahora, si tengo una vela que me hace esto, bien, y me hace esto, y no equilibra, tengo una ineficiencia. Tengo una ineficiencia, el precio se puede ir, un par de velas, pero cuando vuelva va a ir a equilibrar ahí, para luego seguir continuando. Bien, entonces siempre de ahí salen las mechitas, siempre esto es arbitraje, esto es sistema arbitrario, esto es un sistema arbitrario, hay un equilibrio. Puede pasar, bien, de que ustedes tengan, por ejemplo, vamos a poner esta vela verde. Bien, y vamos a hacer otra vela, otra velita verde. Y puede pasar de que ustedes tengan una vela acá y otra vela sin arbitrar. Va a arbitrar acá o va a arbitrar allá o directamente sube. El hecho de que suba el precio ya la está equilibrando. O sea, si el precio viene y hace esto, y, yo qué sé, es así, y sube y lo atraviesa, ya lo equilibró. El hecho de llegar o más, lo equilibró y viene a buscar acá. ¿Ah? Pero en fin, eso es equilibrio del mercado. Para todo comprador requiere un vendedor. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí decía, como yo tengo una tendencia alcista, hay mucho interés comprador. Pero para todo comprador requiere vendedor. Para todo vendedor requiere un comprador.
Ese es un equilibrio. El equilibrio lo observamos a nivel de vela en M1. En M1. Entonces, dicho esto, ahora al final les doy la palabra. Les voy a mostrar esto en el gráfico. Bien, el sistema de arbitrajes. Vamos a M1. Bien, vamos a algo muy micro, vela. Ah, algo importante es cuando tengo dos velas, algo importante que no les dije, es cuando tengo dos velas o tres velas, una vela, dos velas o tres o lo que sea, el equilibrio lo voy a buscar en tomo las dos sin arbitrar, ¿verdad? Tomo las dos como una y el equilibrio, y ahí es cuando puede venir una vela y hacer esto y llegar ahí, ¿ok? Y hacer esto. Puede pasar. Ahí me dijo, equilibré toda esta zona. O sea, tomo las dos velas como una. Si tengo dos velas sin arbitrar juntitas, las tomo a las dos como una. Bien, el medio es el equilibrio. Y ahí es cuando pasa esto. Esta vela tendría que ser verde. ¿Está? Arbitró las dos velas, equilibró el mercado. Esto ya está sano. Toda esta área de precios ya está sano y siguió. Bien, ahora, vamos a nivel de vela. ¿Vieron? Acá estoy sin arbitrar. Arbitró, siguió. O sea, el hecho de que pase ya genera equilibrio, ¿verdad? Estamos en un minuto. Fíjense como las velas tienden a equilibrar. Equilibró, equilibró, equilibró. No, 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 no. ¿Ok? Esta sí. Acá esto está sin equilibrar. Seguramente, no tengo ni idea, pero no sé ni si llegó, pero en el futuro puede haber algo ahí. Vamos a marcarlo simplemente para que quede registrado. O sea, el precio tiene que equilibrar. Bien, lo mismo acá, no equilibró, acá equilibró, acá, miren qué pasó acá. Miren qué pasó acá. El mercado cayó, no, la siguiente vela equilibró, no, pero la tercera vela, ¿a dónde vino? Al medio de esa vela. ¿A qué? A equilibrar. Equilibró, equilibró y siguió su rumbo. ¿Vieron? Equilibrio del mercado. Acá, otra vela sin equilibrar. Seguramente acá es, no, no es una estrella de la noche, pero puede haber pasado algo. No sé si el precio está en el futuro ahí. No, porque el precio. Me voy a ir más para el pasado, así lo vemos mejor. Entonces, esto es lo que vendría a ser arbitraje y sistema arbitrario de velas japonesas. ¿Tá? Es importante tenerlo en cuenta porque también son zonas donde el precio puede reaccionar, o sea, a la hora de buscar un entry, ¿tá? Tener en cuenta eso. Por ejemplo, yo qué sé, acá hizo rompimiento de estructura, retesteó. Había justo dos velas sin equilibrar, retesteó, equilibró, doji, pum, reaccionó. Esta caída es normal porque tiene que equilibrar esta vela. ¡Pum! Reventó. ¿Se entiende? Acá dejó dos velas sin arbitrar, equilibró, pero luego cambió la tendencia. Y empezó a equilibrar ahora arriba. Acá, fíjense que acá hay dos velitas sin arbitrar. Ahí hay dos velitas sin arbitrar. Por eso esta reacción en venta, pero luego reventó para arriba. O sea, siempre va a haber un equilibrio en el mercado. Siempre, 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 siempre. Acá. No, esto es un engolfe. Esto reacciona a un engolfe. Ok. Esto acá. Desequilibrio en el mercado. ¿Ok? Dos velas. Casi, pero casi, casi, casi. Al middle o cerca. Equilibró. Claro, la tendencia es bajista, ¿no? En este caso no nos sirve. Porque la tendencia es bajista. Acá. Tenemos esta velita acá sin equilibrar. Tú, activó, cayó. Bien, equilibrio del mercado. Esto es muy a nivel micro, ¿no? Sobre todo los scalpers. Miren acá. Vela sin arbitrar. Esta. Esta está sin arbitrar, ¿verdad? Esta está sin arbitrar. Tuk, tuk, al medio. ¡Pum! Cayó. Con rompimiento. Fractalidad.
impulso, retroceso, rompió, impulso, retroceso, rompió, rompimiento de estructura, bajista. ¿Qué analizo? Analizo este impulso. Yo sé que va bajista, analizo este impulso. Ok, ¿qué tengo? Esta vela en un minuto la tengo desequilibrada. Espero que el precio llegue al medio, equilibró, punto de entrada, stop loss, boom, me fui. Me fui para abajo. Bien, acá esto es un engolfing. Pero vieron que es tener en cuenta por eso, porque el mercado siempre va a ir a buscar. ¿Tá? Nosotros al principio de la clase dijimos que rompimiento de estructura, ¿ok? Y analizábamos el impulso del rompimiento, ¿verdad? Tuk, tuk, tum, rompió estructura, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Analizar este movimiento, que es el impulso, debemos de analizarlo, ¿tá? Analizarlo y ver patrones de vela, imbalance, bloques de órdenes o equilibrio de vela. Si yo veo que esto está arbitrado y todo esto está arbitrado y acá arriba está la zona de ineficiencia, tengo una, justo en una zona de extremo, ahí puede estar mi punto de entrada. Ahí, en el arbitraje de esa vela. En este caso no llegó, pero por nada. Bueno, esta vela fue la que vino a equilibrar, casi. Esta mechita acá equilibró. ¿Bien? Pero en fin, eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos ruptura de estructura. Y cuando tenemos ruptura de estructura, rompió estructura, trade en continuidad. Trade en continuidad. Vos, hizo un boss, trade en continuidad. Ok, rompió estructura, me dejó una vela enorme desequilibrada, muchos vendedores, listo. ¿Dónde está el equilibrio? En el medio. Ahí va a estar mi punto de entrada porque ese es el equilibrio perfecto. Ok, stop loss por arriba y me voy. Bien, rompimiento, vos, rompimiento, vos. Si no entre arriba, si no entre arriba, ok, no entre en esta, listo. Vela sin arbitrar en este caso. Punto de entrada. Stop loss por arriba en zona de invalidación. ¡Pum! Me voy. Y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Qué pasa? Entender que todo este movimiento que lo estamos viendo en M1, nosotros vamos a tener zonas analizadas en temporalidades intermedias donde sabemos que más o menos el movimiento va a llegar hasta ahí, pero podemos ir sacando trade. ¿Listo? Acá, en este caso, llegó a la zona, bueno, esta zona en realidad la puse, no sé qué hay en el pasado, ¿está? Pero acá, fíjense esto, desequilibrio. Esto es todo un imbalance, pero acá hay una vela sin arbitrar. O sea, en realidad, esta vela está sin arbitrar, esta también, esta no, porque esta la equilibró esto. ¿Tá? Esta vela que está acá, la última, voy a trazarla acá, fue equilibrada por esto. Tuc, aparecieron ahí. ¿Tá? Pero acá no fue equilibrado. El mercado, vamos a ver si llegó. Miren, ¡pum! Miren esto. El mercado, dos veces. Acá casi y acá volvió de vuelta. Tuc, tuc. Dos caídas fenomenales. Dos caídas fenomenales. ¡Pum! Y esta mucho más, la última. Reventó para abajo. En el ojito siempre a la izquierda, amigos. Siempre a la izquierda porque el mercado va dejando huellas. Deja huellas, ¿está? Estas dos velitas que habían quedado sin equilibrar, las sumamos, nos fuimos al futuro, opa, y miren, acá al pip, tac, y acá, ¿por qué llegó ahí arriba? Porque el primer movimiento equilibró esta vela. En este ejemplo, el primer movimiento equilibró esta vela. El segundo movimiento vino a equilibrar esa zona ahí, que bueno, la pasó un poquito, ¿está? Pero en definitiva no hay que ser tan meticuloso, ¿no? Con eso está bien, es tener una noción, con eso está bien. Por eso está bueno seguir el mercado y conocer los movimientos y conocer, bueno, las huellas que va dejando y las ineficiencias que va dejando. Algo que yo les decía era que cuando teníamos impulsos con muchas velas, así tipo de ineficiencia, esto es ineficiencia, fíjense, vendieron, 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 vendieron,
¿Qué tipo de retroceso tenemos? Complex. Un retroceso complejo. Sube, baja, con micro, sube, 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 va, cae, hasta que equilibró toda la zona y después, miren esta caída, cómo fue, equilibró todo en toda esta subida, equilibró, de hecho, superó el máximo en mecha porque fue toma de liquidez y a su vez porque fue a equilibrar en la vela del pasado, a balancear la velita del pasado, ¿no? Pero después la caída, miren qué sana que es. Miren, con mechas, con mechas, acá quedó algo, pero sin embargo es diferente esta caída con esta caída. Esto es un equilibrio en el mercado, esto es sano. Miren, pum, arbitrado, arbitrado. O sea que, ¿qué pasa? Cuando ustedes tengan un trade, ustedes tengan, esto es control del trading. Esto es tener control de trading, generar tranquilidad. Cuando ustedes tengan un trade, vamos a aprovechar este ejemplo, en venta, rompimiento, fíjense acá. Miren esto. Estructura. Tenemos este impulso que fue a corregir toda esta zona. Bien, en realidad venía bajista en el pasado, corrigió la zona. Rompimiento de estructura. Rompió estructura. Analizamos este impulso. Patrones de vela, arbitraje, zona de ineficiencia, lo que haya, analizamos, bien, vemos un doji, ahí, un doji, ¿tá? Entramos, entramos, y cuando ustedes tengan en M1 una caída, así, con mechitas, tú, mechitas, tú, con mechitas, acá hay una ineficiencia, ¿ok? Pero ¿qué te está diciendo? Que es un mercado sano. Que es un mercado sano. Acá quedó sin arbitrar. Acá equilibró, acá equilibró, acá equilibró. Esta quedó sin arbitrar. ¡Pum! La equilibró. Entonces, tengan en cuenta que el precio siempre va a tender a ir a equilibrar el medio de la vela anterior. ¿Está? Debería, es una ley, es un equilibrio, debería de equilibrar. Si no equilibra y se va, es porque hay más fuerza vendedora, pero luego va a tender a ir a buscar esos activos vacíos que quedaron sin comprar, porque aparecen los compradores. Cuando empieza a subir, aparecen los compradores, los que están vendiendo, y como aparecen más compradores, compran los que quedaron libres. ¿Ok? Y pueden vender otros o puede irse hacia arriba. Pero en fin, el precio siempre tiene huellitas a dónde va a tender a ir en el futuro. Bien, acá yo me iba a fijar, yo no sé si no, el precio nunca llegó. Vamos a seguir más para atrás porque quiero que vean caídas sanas. Caída sana, 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 todo equilibrado, perfecto, armonioso, armonioso, perfecto, armonía, armonía. Acá subió, retesteó al engolfing, pum, cayó, rompimiento. Acá, esto quedó sin arbitrar. Esto quedó sin arbitrar. No sé si en el futuro lo habrá equilibrado. Esto quedó sin arbitrar. Tuk, equilibró. Esta mecha fue toda una intención de querer equilibrar esta zona y no le dio. Toda una intención, porque esto fue una noticia. Esto fue una noticia. ¿Bien? Eh, Estas mechitas vinieron a equilibrar, agrando. Estas mechas vinieron a equilibrar esta, porque no había quedado del todo equilibrado. ¿Ok? No había quedado del todo equilibrado. Miren, al medio, ¡pum! O sea, entonces es totalmente normal, normalicen el hecho de que haya una mecha al medio de la vela anterior. Y si no llegó, que al paso de 15 minutos, 20 o más tiempo, vaya a equilibrar el medio de esa vela que no lo fue a equilibrar. Miren acá. Vela sin arbitrar. ¡Pum! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pasaron 16 minutos para que venga a equilibrar esta vela que solamente vendieron y no habían aparecido los compradores. Acá aparecieron los compradores. Perfecto. Equilibró. Bien. ¿Y qué hizo el precio después? Se fue. Cayó. ¿Qué hay acá? Desequilibrio en el mercado. Desequilibrio en el mercado. Bien. Vamos al futuro. A ver si hay algo. Creo que no, porque esto ha caído muchísimo. Pero bueno, esas son huellas que quedan. Obviamente que ahí está muy atrás, ¿no? Cuando suba, bien, no llegó todavía, eso cayó. Pero tener en cuenta eso.
¿Tá? Tener en cuenta eso. Si estamos en una tendencia bajista y te hace una caída muy grande, él va a recuperar. Si hace una subida muy grande, él después va a hacer una caída pero sana. Tú. ¿Por qué? Fíjense, este movimiento son movimientos de toma de liquidez en realidad. Acá. A ver acá. Acá. Vela sin arbitrar. Acá. Tuk. Tuk. Pueden ir de mecha a mecha o de cuerpo a cuerpo. Bien. Vamos al futuro. ¿Y qué pasó? Tac, equilibró, tac, reaccionó. ¿Ah? En realidad, bueno, tener en cuenta que la fractalidad mayor, ¿no? Claramente. Pero hubo una reacción. Equilibró. ¿Tá? Ahora, lo que nosotros vamos a buscar en realidad es esto. Nosotros lo que queremos buscar es esto. Acá. Esto. Pará, vamos a borrar. Y pueden hacer backtesting y testearlo ustedes mismos en los activos que estén operando. ¿Está? Tenemos quiebre de estructura. Bien. Tum. Quiebre de estructura. Mínimo, mínimo, rompió. Ok. ¿Qué debemos de analizar? El impulso. ¿Está? Esto está equilibrado. Es un Tetris equilibrado, mitigado, no está libre. Ok. Bien. Y tenemos acá el doji. El doji. Ahí, tú, el doji. Si hubiese una vela sin arbitrar, la tengo en cuenta. Porque yo sé que el precio va a ir ahí, a equilibrar. Pero ¿qué yo voy a buscar? Este movimiento. Este movimiento. El retesteo y un nuevo quiebre de estructura. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? ¿Hasta dónde va a ir mi TP? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente, bien, es teniendo en cuenta en el Open, vamos a ponerlo acá arriba, ¿tá? Miren cómo tenemos 7,5 pip de stop loss. Hemos achicado muchísimo los stop loss con esto. ¿Por qué? Porque empezamos a jugar con las temporalidades menores. La liquidez y eso vamos a tener en cuenta para decir, bueno, hasta dónde va esto. Fíjense acá. Tendencia alcista. Subió, retesteó, impulsó. Esto es un entry en continuidad, ¿ok? Impulso, retesteo, nuevo rompimiento. Rompió. Ok, ¿qué tengo que hacer? Analizar este impulso. ¿A dónde podría llegar? ¿A dónde podría llegar? A nivel de equilibrio del mercado está todo equilibrado menos esta zona acá. Esta vela acá está sin equilibrar. ¿Ok? Acá, ¿qué tengo? Doji. Ok, ahí tengo un doji. ¿Está? ¿Qué voy a operar? Y bueno, siempre que me voy a extremo, voy a tener más rango en zona de trabajo y voy a buscar un rompimiento, pero solamente busco rompimientos según lo que tenga en el pasado. Si yo tengo en temporalidades intermedias una zona acá arriba, bueno, yo entiendo que tengo recorrido. Entonces puedo operarlo. ¿Está? Y fíjense qué pasó. El precio vino, equilibró esta vela, arbitró el mercado y se fue. Tuk, tuk, tuk. ¿Ok? Y se fue. ¿Tá? Ahí había otro entry en compra. ¿Tá? Stop loss en zona de invalidación. ¿Tá? Y me iba en compra. Ahí teníamos otro entry. ¿Tá? Ups. Y ahí se fue. Bien. ¿Esto puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Tá? Esto yo puse el stop loss por arriba del mínimo. Esto puede pasar, puede pasar. Muchas veces el precio viene y cuando tiende a ser mecha por arriba del máximo anterior, es toma de liquidez. Toma de liquidez del máximo anterior. ¿Tá? Acá está clarísima la liquidez. Son estas tres mechitas que están acá, que yo no las vi. ¿Tá? No le presté atención porque estamos hablando de arbitraje. Pero cuando pasa eso hay que tener cuidado con el stop loss. ¿Tá? Porque toma de liquidez, reaccionan, son 5 milésimas de segundo que haces tú, te saca igual y se te va. Bien, fíjense acá, rompió estructura. Ok, si no hubiésemos entrado acá, ¿por qué el precio tendió a subir? Y bueno, ¿por qué llegó hasta acá? ¿Por qué esto llegó hasta acá? Clarísimo.
era obvio que cuando haga el retroceso iba a llegar hasta ahí, porque habían dos velas sin arbitrar. O sea, había probabilidades de que llegara. A veces puede pasar de que se vaya y no equilibre, sí, son las menos. Puede pasar, son las menos. ¿Bien? Pero ¿por qué el precio llegó a equilibrar? Ok, perfecto. ¿Y qué más tengo? Acá, Tetris, Tetris, ¿tá? Rompimiento en continuidad bajista. Ahí hay un Tetris. Y acá esto es un doji. Creo que reaccionó en el doji. Bien. Acá hay un doji. Reaccionó en el doji. Aparentemente. A no ser que ahora suba, active acá y caiga. Bien. Entonces, ese es el juego de las temporalidades menores. En las temporalidades menores, una vez que nosotros tengamos, bueno, entendiendo, o sea, siguiendo todo lo que es el sistema, ¿no? Que después lo vamos a repasar, porque estuvimos hablando de estructura de mercado, fractalidad. ¿Qué nos dice la fractalidad de las diferentes temporalidades? Luego pasamos a zonas de reacción. Bien, temporalidades mayores, ¿qué buscamos? Zonas de oferta y demanda, que es el movimiento a mediano y largo plazo que el precio busca hacer. Estuvimos hablando bastante de eso. Luego fuimos a temporalidades intermedias en sus zonas de reacción. La importancia de las temporalidades intermedias. También entender, bueno, el precio quiere llegar ahí, pero más o menos va a ser este recorrido. Ahora estamos viendo temporalidades menores. Las temporalidades menores, ahí es donde vamos a tomar decisiones. Decisiones de entrar a mercado. Puntos de entrada. Ahí. Es decir, que eh, mientras trabajamos estructura y zonas de reacción en temporalidades mayores e intermedias, estamos proyectando, nada más que nos sentamos a proyectar. Las decisiones las vamos a tomar en temporalidades menores, ¿está? Donde, ¿qué vamos a hacer? Esperar rompimientos de estructura, ¿ok? Y podemos tomar trade en continuidad, como es este ejemplo, ¿está? En continuidad, bien, acá hizo un rompimiento en H1, yo sé que todo esto es un impulso, bien, entonces yo voy a tomar trade en continuidad a la baja, ¿tá? Acá a la baja, acá me dio otro trade, otro trade. Acá me rompió este mínimo, hizo acá, retesteó, equilibró, cayó, retesteó, equilibró, pum, cayó en continuidad, en continuidad, en continuidad. Y trade en reversión. Trade en reversión es, por ejemplo, acá venía el alcista, acá esto es un trade de continuidad y acá hizo rompimiento de estructura y tomé un trade en reversión. Entonces, las temporalidades menores son confirmar, para confirmar. Bien, espero que se haya entendido este tema de arbitraje, ¿tá? De sistema de arbitraje. Acá tenemos la última diapo que no les mostré. Bien, pero básicamente es esto, ¿tá? El equilibrio del mercado. Nos confirma los compradores de los vendedores de la vela anterior. Precio equilibrado. Ineficiencia, no está equilibrado, faltan compradores, o sea que el precio va a tender ahí. Lo mismo acá en un ejemplo en compra, ¿no? Acá, precio equilibrado, equilibrado, equilibrado. Ineficiencia, no está el equilibrio, faltan los vendedores. O sea que en algún momento, pum, va a tener que ir a equilibrar para luego continuar. ¿Listo? Esto es a nivel muy micro. M1 es donde a ustedes, el TradingView gratuito tiene este M1, ¿tá? Si me voy a 30 segundos también se ve el equilibrio del mercado. Obviamente, cuanto más chiquitito me voy, más equilibrio veo, pero tampoco es necesario ir tanto al detalle. A veces toca generalizar un poco. Bien. Y en M1 van a ver el arbitraje, pero también en M5, si ven una vela grande que no está equilibrada, que no ven que no haya ido la mecha al medio, el precio va a ir a buscar el equilibrio en el medio de esa vela, porque seguramente en esa vela de 5 minutos haya alguna vela de M1 que esté ineficiente. ¿Bien? Entonces, nada, espero que haya quedado claro el sistema de arbitraje. Lo que vamos a hacer después es, la clase que viene, vamos a ver ejemplos. Vamos a tratar de hacer un repaso muy general de lo que venimos viendo hasta llegar a temporalidades intermedias, hablando siempre de zonas de reacción, ¿tá? De estructura y zona de reacción, los dos temas en conjunto, y los dos tipos de entry que podemos buscar, en continuidad o en reversión.